Bueno, hasta ahora hemos trabajado con HTML, hojas de estilo, PHP y bases de datos en MySQL. Y hemos conectado todo en formularios, por ejemplo, de validación simples, formularios de validación de datos. Entonces, el objetivo de hoy es poder validar los formularios con JavaScript. Para eso tenemos que agregarle un par de complementos al visual y pues por supuesto Node para poder ejecutar JavaScript. JavaScript es un lenguaje multiplataforma que se puede ejecutar o se puede trabajar tanto en el front-end como en el back-end. Entonces vamos a instalar Node.js para poder trabajar en el lado del back-end y para que soporte el lenguaje en Visual. Entonces entramos a la página de Node y vamos a descargar el recomendado. La última versión tiene características, las últimas características, pero este es el más estable. Lo descargamos y lo instalamos en la máquina. Y mientras esto descarga, instalamos un par de complementos dentro de los que están CodeRunner. Este complemento nos va a permitir ejecutar el archivo sin necesidad de abrir la terminal y poner Node, el nombre del archivo, y bracket pair, bracket pair, color, me va a mostrar las llaves en colores y va a ser mucho más fácil el control de código porque vamos a trabajar código identado. ¿De acuerdo? Entonces instalamos Node, instalamos bracket pair color y CodeRunner. Instalamos por defecto. Instalemos Chocolate, que es un framework. Y una vez, por si lo vamos a ocupar más adelante, y esperamos. Listo, la instalación no debería tardar mucho. Voy a cerrar aquí. Mientras instala este complemento, entonces vamos a ir trabajando. Estos son los archivos que hemos trabajado hasta ahora. Vamos a crear un nuevo archivo JS o JavaScript. Voy a nombrarlo script.js. Y vamos a hacer el hola mundo, el típico hola mundo. Entonces, el sistema outprint en Java, queríamos para el hola mundo, en JavaScript es console.log y entre paréntesis mi mensaje. Si se fijan acá, el CodeRunner, el complemento que instalamos, nos habilitó el run acá, el botón de run. De otra forma, o sea, si no quieren instalar el CodeRunner, ese complemento, entonces directamente en la terminal
aquí en Terminal New Terminal, escribimos node, que fue el node.js y el nombre del archivo, que en este caso es script. Para evitarnos esto, pues instalamos el complemento CodeRunner. Nos permite correrlo directamente. Bueno, este es el hola mundo. Ahora vamos con las variables. Entonces las variables en JavaScript se definían con var. Var y el nombre de mi variable. JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, por lo que no tenía que definirle explícitamente el tipo de dato, por lo que él me va a detectar acá el tipo de dato que tiene. Bueno, pero ahora se definen las variables con let, porque var tiene un tema con el ámbito de la variable. El ámbito de la variable se refiere a el alcance, el scope, o dónde puedo utilizar yo la variable. Entonces con var me quedaba como una variable global y con let yo puedo controlar esto. Yo puedo controlar esto. Si yo lo hago en una función, entonces generalmente se utiliza let para definir las variables. Listo, y const para definir constantes. Voy a ponerle variables. Y las constantes utilizo la palabra const para definir constantes. Constante igual a 3.14, por ejemplo. Si fuera un número variable, entonces sería let el número y pues el tipo decimal acá. En JavaScript hay varios tipos de datos, o sea, está el string también, está el number, y también maneja tipos como null y undefined. Por ejemplo, cuando yo no quiero definir una variable y quiero dejarla vacía, pero no quiero tampoco instanciarla para trabajarla más adelante, la puedo dejar vacía. La puedo dejar con null, con el valor null. Es un tipo de dato igual a tipo de dato primario igual a string, a number. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, definir una variable, pero va a estar indefinida, yo puedo decir undefined como tipo de dato, o si quiero definir una variable nula, yo puedo definirla como null para que no me dé error. No le pongo ningún valor y en algún momento durante el código cuando tenga el valor, pues se lo asigno. Tipos de datos. Me voy a poner que también está el string y el number. Está null, undefined. Y varios, pero son estos son los que vamos a usar. Es un vistazo rápido porque si ya tenemos la lógica de un lenguaje de programación, pues se nos va a hacer mucho más sencillo aprender JavaScript. La curva de aprendizaje de JavaScript es menor porque no es tan estricto. Incluso JavaScript en versiones anteriores utilizaba el punto y coma, pero si se fijan aquí no estamos utilizando ningún punto y coma. Estamos utilizando punto y coma para imprimir, para el lenguaje, para las sentencias. Vamos a imprimir esta variable, por ejemplo.
Ya, entonces, aquí no estamos utilizando ningún punto y coma. El operador para concatenar en JavaScript es el mismo que en Java, es el más. Variable y valor, listo. Vamos con el if, con los condicionales. Los condicionales en JavaScript, lo mismo que en Java, un if, la condición entre paréntesis y entre llaves, el bloque de código que se ejecuta si se cumple. Ya, entonces preguntemos sin nombre. Los operadores booleanos son los mismos también. El igual, mayor que, menor que, diferente. Entonces preguntemos acá. Si nombre es igual a Juan. Es el mismo. Y el else, por supuesto. No es el mismo. Y no es el mismo, porque el nombre es Iván. Listo. Ahora vamos con las funciones. También vamos a llegar a estructuras de datos, a ciclos, pero primero vamos a ver funciones. Cuando vamos a estructuras de datos, ahí vemos ciclos para poder recorrerlas. Las funciones. Para definir funciones utilizo la palabra function. Esta es la función, el nombre de la función y el bloque de código de la función. Por supuesto los parámetros, si tiene parámetros, si no tiene parámetros, pues nada. Esta función, por ejemplo, bueno, en vez de saludar, voy a ponerle detectar tipo de dato. Y aquí le va a entrar un dato. Y lo que me va a hacer la función es retornarme el tipo de dato. Voy a poner que retorne el tipo de dato. Hay una función en JavaScript que me sirve para saber qué tipo de dato estoy trabajando, qué tipo de dato tiene alguna variable en el momento, y es muy práctica. Pues porque como acá no se define tipo de dato de forma explícita, entonces si tengo la duda, cómo estoy trabajando un dato, cómo me lo está tomando, utilizo el typeof. Entonces aquí entra un dato y él me retorna el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, pasémosle la variable indefinida. Llamemos acá la función. Para llamar la función, llamamos simplemente por su nombre de detectar tipo y le paso, en este caso, el parámetro que me pide, que es un tipo de dato. Hacemos la variable indefinida. Ah, bueno, estoy llamando la función, esta función solo retorna, pero tengo que imprimir algo. Console.log y el tipo de dato. El tipo de dato es undefined. Ya, si yo le paso el tipo de la variable nula, el tipo va a ser object. Y si le paso yo me lo toma como un objeto. Y si le paso, a ver, le voy a pasar la constante y le voy a pasar
el nombre. La constante es tipo number, no difiere entre entero y decimal, simplemente es number. Y nombre string. ¿De acuerdo? Eso con las funciones. Normal, se crea la función, solamente que se utiliza la palabra function y el retorno. En ninguna parte figura el retorno, solo dentro de la función la cláusula return. Vamos con las estructuras de datos. Entonces, en JavaScript hay varias estructuras de datos, pues como en todos los lenguajes. Y vamos a ver un par porque pues son varias. Veamos por ejemplo las listas. Entonces definimos una lista. Una lista que se define como un arreglo. Por ejemplo, voy a utilizar, voy a hacer una lista de nombres. Fran, Colin y Maca. Eso es una lista. Vamos a imprimir la lista. Voy a limpiar la consola. Listo, ahí está la lista. Pero es una lista, entonces se supone que es dinámica y yo puedo agregar elementos. Entonces vamos a agregarle un elemento. Vamos a decirle lista.push para agregarle un elemento. Este push lo agrega al final de la lista. Lucho. Vamos a Lucho. Listo, entonces push me permite agregar un elemento al final de la lista. Si yo quiero recuperar un elemento específico de la lista, tengo que darle el índice. Trabaja con los índices desde 0 en adelante. De 0, 1, 2, Lucho estaría en la posición 3. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a Maca, tendría que decirle la posición en la cual está Maca, que sería la posición 2. Bueno, eso con las listas. Una estructura de datos dinámica que me permite agregar elementos, recuperarlos, se define como un arreglo, pero se le pueden agregar más elementos. Y los mapas son muy similares a los diccionarios en Python. Tenemos un mapa. Trabaja con la estructura clave-valor. Para definir un mapa, yo tengo que decirle que voy a crear un nuevo objeto, un mapa, un nuevo new map. Y ese mapa va a tener dentro pero recibe esos parámetros a map parámetros any los objetos. Entonces dentro va a tener
un arreglo de arreglos, una lista de listas, una lista de listas. Entonces mis objetos van a ir separados por coma, van a ir entre corchetes. Yo voy a crear aquí la misma lista, Fran. No. Voy a copiar esto. Y lo voy a separar. Meterlos entre corchetes. Utilizando la misma lista, pero esta vez le voy a dar clave de valor. Miren, per brackets me sirve para esto. Como utilizo tantas llaves, me pone los colorcitos y es más fácil diferenciar. Ya, entonces a Fran, por ejemplo, agreguémosle el valor 10. Y así, supongamos que le da 20, Connie tiene 20, Fran tiene 20, Connie tiene 30 y Maca tiene 25. Clave valor, donde el nombre sería en este caso la clave y la edad del valor. Puede ser al contrario, puede agregarle un ID, coma, valor. Pero es clave, coma, valor. Entonces si yo quiero agregar un nuevo valor, tendría que es llamar el mapa, utilizar la palabra set. Miren, los mapas tienen varios parámetros como el size, por ejemplo, el tamaño, los valores, las llaves, values keys. Es como los diccionarios o como otras estructuras de datos en otros lenguajes que trabajan con clave y valor. Listo, set. Entonces acá voy a ponerle a Lucho nuevamente y le voy a poner aquí 40. Y ahora voy a imprimir el mapa. Si se fijan, cuando yo ejecuto el code runner, lo que hace por debajo el complemento es ejecutarme el archivo con la ruta absoluta bajo el Node.js, o sea, con Node, lo que yo haría manualmente. Ya, entonces el mapa quedó de esta forma. ¿Se fijan? Ahora, si yo quiero acceder a un elemento del mapa, tengo que llamar el mapa y el método .get. Get y la clave. Entonces ya yo quiero averiguar cuántos años tiene Fran. ¿Listo? Bueno, y para terminar las estructuras de datos, veamos los enum. Los enum se escriben más similares a los diccionarios, pero el enum me permite a mí guardar objetos también. Enumeración, voy a poner enum acá, los enum. Y se define un poco diferente, se define entre llaves. Y también trabaja con la estructura clave-valor. Por ejemplo, los días de la semana, comandos martes,
Si yo quiero trabajar estructuras de datos, puedo profundizar un poco en esto. Listo, y para acceder a cualquier elemento, entonces lo hago con los corchetes diciéndole la clave. Una sintaxis más similar a diccionarios en Python. Y esto me permite guardar objetos. En vez de lunes yo podría tener un objeto acá y recuperarlo por medio de su valor. Listo, pero ¿cómo son los objetos? Los objetos en JavaScript son otra estructura de datos que se va a ocupar mucho. Por ejemplo, cuando yo paso valores entre backend y frontend con métodos JSON que no hemos visto aún, tienen la estructura de un objeto. ¿Por qué lo defino como constante? Porque es un objeto. Se supone que no debería cambiar durante el traspaso de información o durante la transferencia de información. Entonces, miren, un objeto también tiene clave valor, pero puedo almacenar más parámetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que yo tengo un usuario que tiene ID, este ID, coma, me falta la coma, que tiene un nombre y que tiene una edad. Y así mismo yo puedo crear otros objetos. Estos objetos son diferentes a los que yo creo cuando defino una clase. Bueno, hace alusión a lo mismo, a una estructura de datos que almacena datos o encapsula datos o un conjunto de datos de forma interna, pero pues me estoy refiriendo a una estructura de datos independiente sin necesidad de crear una clase, ¿vale? Objeto. Objeto como estructura de datos. Listo, ¿y qué estructuras tengo yo para recorrer los arreglos? Si yo quiero trabajar con estas estructuras de datos, con las listas, con los diccionarios, entonces tengo los bucles. Y para los bucles, pues vamos con el for, que es el primer ciclo del primer bucle. Entonces, por ejemplo, imprimamos el mapa que definimos arriba. Entonces voy a declarar un iterador. Mapa. Y aquí voy a imprimir el valor. Console.log y el valor. Entonces me dice que recorre el mapa y que imprima cada valor de mapa. Value, es value. Es value. Cada valor. Y me lo muestra de esta forma. Yo también podría hacerlo de la forma clásica con el ciclo, declarar el iterador, poner la condición de parada. Pero si es una estructura de datos, esta es la forma más práctica. Es una sintaxis más simple. Bueno, y el for, pues ustedes saben que para el for necesito un contador o un iterador. Para el while, perdón, para el while.
necesito un contador. El for ya lo tiene incorporado. Entonces en el while yo le digo que mientras mi contador sea menor, imprimamos por ejemplo la lista. Length.size, length, map.size, lista.length. Entonces mientras el contador sea menor que el tamaño de la lista, vamos a imprimir los elementos. Lista y pues, cada índice del elemento que va a ser contador. Y aquí que no se nos olvide incrementar el contador, si no vamos a tener un ciclo infinito. Y acá estoy imprimiendo mi lista. Bueno, ahora vamos con las clases. ¿Cómo creo una clase? Las clases generalmente van en archivos independientes, ya ustedes saben. Pues la estructura de una clase en JavaScript es class, como en la mayoría de lenguajes, y el nombre de mi clase, pues entre corchetes la estructura de la clase. Entonces, si yo quiero crear una clase, por ejemplo, con parámetros, con varios parámetros, yo declaro un constructor, utilizo la palabra constructor para crear el constructor y lo inicializo con las variables o con los parámetros que vaya a utilizar, sin necesidad de definirlos previamente. Me ahorro ese paso y los inicializo simplemente y digo this nombre va a ser igual a este nombre y esta edad va a ser igual a edad. De acuerdo, y estoy declarando una clase que podría ser persona acá, voy a poner persona, con nombre y edad. Cierro llaves y cierro las llaves de la clase. Y ya, si ya quiero crear un objeto, entonces este objeto sí es un objeto de una clase, le digo let, y la clase va a ponerle humano, y como en Java new, y le paso los datos para ese objeto. En este caso pide un nombre y la edad. Y voy a imprimir mi clase para ver qué me arroja. Me imprime la clase, el nombre de la clase con sus parámetros. Eso sería en cuanto a una clase. Bueno, con eso terminamos como los básicos o lo básico de JavaScript. Se puede profundizar más, pues igual como cualquier lenguaje es amplio, está su documentación, igual. Tiene una gran documentación. En este lugar pueden encontrar toda la documentación de JavaScript. Eso que hay tutoriales para diferentes niveles, beginners, intermedios, avanzados, una guía con la sintaxis, conceptos básicos. Y es un lenguaje que se recomienda aprender sí o sí. Es casi obligatorio
por la potencia que tiene y porque actualmente se está utilizando muchísimo en todo lo que es web. Si desarrolla web, JavaScript. Igual si trabajas backend con otros lenguajes, JavaScript es un complemento muy potente. Y lo interesante de JavaScript es que trabaja en el lado del frontend y el backend, lo que no tienen muchos lenguajes. Entonces en la documentación se puede profundizar un poco en el lenguaje. Listo, ahora veamos cómo conectar HTML con JavaScript. Entonces el objetivo es validar estos campos de este formulario ahora con JavaScript. Actualmente los estábamos validando con PHP, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo era este formulario de login. No, no era este. No era este. Era este. Entonces, estamos lanzando este formulario. Cuando presiono registrar a controller PHP. El objetivo es validarlo con JavaScript. Yo puedo validarlo con ambos, también lo puedo hacer. Y tener una doble validación, más seguridad. Validarlos con PHP y validarlos con JavaScript. Pero inicialmente vamos a validarlo con JavaScript. Entonces, para vincular o para utilizar JavaScript en HTML con PHP yo tengo varias formas de hacerlo. Puedo hacerlo inline. Aquí por ejemplo, bueno, tengo un input tipo submit. Esto lo voy a cambiar por un button. Porque generalmente el input es para el formulario. Pero si yo tengo más de un botón, no sé, bueno, creemos otro botón, no eliminemos ese. Creemos un button. Vamos a validar con JS. Listo. Validar con JavaScript. Listo. Para no eliminar el otro. Entonces el botón tiene una acción. Corresponde a una acción que es un onClick. OnClick. Entonces si yo presiono el botón onClick, yo podría, o sea, hacer una alerta acá. Poniendo punto alert. Comilla simple. Action. ¿Listo? Esto es inline, no se recomienda. Pues porque el objetivo es no mezclar código, ¿verdad? Entonces en vez de yo hacerlo de esta forma, yo lo que hago es vincular mi documento JavaScript con mi documento HTML como vinculamos las hojas de estilo.
Por ejemplo, acá tenemos una referencia a Bootstrap, estamos vinculando una hoja de estilo. Entonces acá mismo, aquí yo voy a JavaScript. Esto para eso entonces yo utilizo una etiqueta script. Aquí yo también podría hacer un script y podría imprimir esta alerta, que es la otra forma de hacerlo. Bueno, sería el presionar el botón, pero si yo tengo una función que necesito que cargue, cuando se cargue el documento yo podría poner perfectamente esto aquí. Cuando cargue el documento me cargaría la función, pero tampoco es recomendable. Esa es la segunda forma de hacerlo. Pues la forma correcta es aquí en medio de este script. Esta función la voy a cortar, me la voy a llevar en medio de este script. Yo no tengo nada y yo voy a hacer una referencia. Le voy a decir que mi fuente, mi source, está en script.js. ¿De acuerdo? Ahí estoy vinculando mi documento JavaScript con desde HTML al documento de una forma más elegante, como buena práctica, y pues no estoy combinando lenguajes, no estoy combinando código. Y en JavaScript entonces, bueno, yo tengo ya varias cosas en JavaScript, incluso tengo una función, voy a crear otra función, vamos a crear una función aquí, function, voy a ponerle prueba. Esta función no recibe parámetros, solamente me hace un alert para probar que esto funciona. Esto funciona, it works. Entonces acá no me carga nada porque yo no le he dado el botón, y si le doy el botón, bueno, ahí me está tomando la acción de registrar. Tampoco hace nada porque lo tengo sin acción en un clic, pero yo puedo ver si me está cargando el JavaScript inspeccionando la página. Y viendo la consola. Acá me cargó todo JavaScript, todo lo que tengo allá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamar a la función prueba. Entonces, como ya tengo vinculado mi documento, voy a quedarme con index. Entonces aquí en la acción del botón, es que también tengo el botón dentro de este, voy a pasarlo a otro div para evitar conflictos. Voy a llamar la función que se llama prueba. Actualizo y me está respondiendo con el onClick. Me está respondiendo, me está llamando la función prueba.
que está en el archivo script.js o JS. Entonces yo quiero validar con JavaScript, yo tendría que quitarle la acción. Tendría que quitarle la acción porque es que tengo un botón dentro del formulario. Me lo está tomando como submit. Claro, yo puedo tener diferentes botones que respondan a diferentes acciones. Si yo voy a mezclar JavaScript con PHP, debo hacer unos ajustes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el tema de validar los campos. Ya hemos vinculado nuestros documentos HTML y JavaScript, ¿verdad? Otra cosa que yo puedo hacer con JavaScript, que pues, para eso se utiliza JavaScript, además de comunicar el frontend y backend, es agregarle dinamismo a mi página. Pues, ¿a qué se refiere agregarle dinamismo? No necesariamente animaciones, también puedo hacer animaciones, sí, entretenido, pero yo puedo generar de forma dinámica código HTML. Entonces vamos a hacer una función acá que se llame agregar HTML. Y esta función lo que va a hacer es, cuando yo presione el botón, va a agregar, voy a crear un div acá, le voy a poner un ID, voy a llamarlo dynamic. Listo, ese es mi ID. Entonces, así como yo recupero elementos de la parte gráfica en la parte lógica, por ejemplo en Android Studio que estamos haciendo ahora, o en Java, cuando yo defino un JFrame y necesito llamar los campos, entonces debo acceder a ese elemento gráfico. En Android Studio, por ejemplo, yo llamo la clase r.id, ¿cierto? Acá yo llamo el documento, yo le digo document. Document se refiere al documento desde donde se llamó esta función. Y hay así como tengo un método findViewID en Android Studio, es el símil más inmediato que se me ocurre, porque es lo que estamos haciendo en paralelo. Entonces, asimismo, yo le digo getElementById. Yo lo puedo hacer también por class, por nombre. GetElementsByName, by class name, en este caso by ID. GetElementById me permite a mí recuperar un elemento por su ID. Y el ID de ese elemento es dynamic. Puse dynamic. Creo que dynamic es con Y, ¿verdad? Bueno. Si no, disculpen mi inglés. Y acá voy a agregarle, voy a decirle a este elemento que es un div, voy a agregarle inner HTML. Voy a agregarle código HTML. Y aquí yo podría poner el código que a mí se me ocurra. Yo podría crear una tabla completa aquí. Hacer un table. Listo. Pero entonces en vez de eso yo le voy a decir
entre una etiqueta, bueno, y para que vean que es HTML igual, H1, generado con JavaScript. Listo, vamos a llamar la función, en vez de llamar la función prueba, vamos a llamar la función agregar HTML. Así se llama, ¿verdad? Entonces esta función lo que va a hacer es agregarme ese div generado con está dentro del formulario. Voy a poner este botón fuera del formulario. Listo. Generado con JavaScript. Y está con un H1. O sea, si yo genero una tabla ahí, él me va a generar la tabla. Si yo meto la tabla dentro de un ciclo, con un inner, pues me va a generar la tabla de forma dinámica. Entonces imaginen todo lo que yo puedo hacer con JavaScript. Y esto lo puedo hacer automático, no con la acción de un botón. Puedo hacer lo que responda, por ejemplo, o sea, que me cargue la página completa, que me cargue la función al cargar la página, que responda a un evento, como en un clic del usuario, cuando yo ingrese un dato en un campo de texto, varias cosas. ¿Ok? Listo, entonces el objetivo de esto es poder validar los datos. Ya sabemos cómo utilizar el if, ya sabemos cómo recibir elementos o recuperarlos por ID. Ahora veamos cómo redireccionar desde JavaScript. Entonces, si yo quiero validar campos, yo tendría que recibir los datos en una variable. Entonces, decirle let campo igual a todo esto. Entonces, por ejemplo, en vez de dynamic, yo le digo en vez de dynamic, yo le digo, aquí no le puse name, name. Listo, y acá voy a mezclar dos cosas. Esta función en realidad debería ser saludar. Para tomar este campo y poder imprimirlo aquí, yo tengo que parar esto y concatenar. Yo voy a poner campo. Vamos a saludar el usuario. De esta forma. Ah, bueno. Aquí yo le dije recuperar el elemento, pero tengo que decirle punto value. Value. Punto value. La propiedad. Recuperar el valor de este objeto, porque esto es un objeto. Guardarlo en campo y listo. Y en index
voy a poner la función redireccionar, esta función, llamar la función redireccionar para probar. Entonces acá voy a meter un nombre y acá voy a saludar al usuario. ¿Listo? Entonces ahí estoy capturando un dato y estoy haciendo algo con él. Como podría validarlo perfectamente. Pero esta función lo que hacía era redireccionar. Y para redireccionar en JavaScript yo le digo window.open. ¿Y hacia dónde quiero ir? Vamos a una página externa. Esto me saluda y me abre una página externa que es google.com. Listo, pero como estoy... tengo que darle la propiedad self. Voy a poner http. http://www.google.com/ y se me abre Google en otra pestaña. Si quiero que lo abra en la misma página, debo poner acá la propiedad self para que lo haga sobre ella misma. Self. Entonces así cuando yo redirecciono lo hace sobre la misma página. Listo, hasta ahora vimos cómo vincular documentos JavaScript y HTML, cómo implementar una función y llamarla con un botón, cómo recuperar información del formulario, cómo recuperar los valores, cómo generar código de forma dinámica con JavaScript y cómo redireccionar a otra página. Entonces, con esto ya podemos validar un formulario completo y ese es el ejercicio que vamos a hacer. Pero eso quiero que ustedes lo hagan, que me cuenten qué dudas tienen y qué dificultades encuentran para no hacer este video tan largo. Listo, no pasarme de la hora. Bueno, espero que les haya gustado JavaScript. Es un lenguaje muy potente, tiene muchas bondades y sí o sí hay que aprenderlo.